Bienvenidos a Historias Sagradas, un espacio donde descubrimos los relatos más asombrosos de la Biblia, llenos de enseñanza, inspiración y la presencia de Dios en cada detalle. Hoy nos adentramos en la vida del rey Asa, un líder que nos recuerda la importancia de la fidelidad a Dios, incluso en los momentos más difíciles. Comencemos. Érase una vez, en la tierra de Judá, un joven rey llamado Asa, hijo de Abías, quien había heredado un reino marcado por las dificultades y el caos de la idolatría. Asa, descendiente de la línea de David, se enfrentó a una nación dividida y desgarrada por la corrupción espiritual. Los altares a dioses paganos y los rituales abominables se extendían por toda Judá, desviando al pueblo del único Dios verdadero. Pero Asa era diferente. Desde joven, su corazón se inclinaba hacia el Señor. Su padre había reinado en un tiempo de confusión, pero Asa, desde que subió al trono, anhelaba restaurar la pureza y la rectitud que su antepasado David había establecido. El reino de Judá era un lugar estratégico en el antiguo mundo. Rodeado por enemigos y pueblos que buscaban someterlo, Asa comprendió que si Judá quería sobrevivir, no solo necesitaba fuerza militar, sino también la bendición de Dios. Así, al asumir el trono, en su tercer año de reinado, Asa comenzó una transformación. Con solo 41 años de edad, pero con una determinación inquebrantable, se dispuso a hacer lo que era recto ante los ojos del Señor, confiando en la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Y todos los días, Asa se dedicaba a restaurar el orden espiritual en Judá. El rey derribó los altares paganos que su pueblo había levantado en las colinas y en los lugares altos. Destruyó las imágenes y los pilares de los dioses falsos que provocaban la ira del Señor. Asa no solo eliminaba estos símbolos físicos, sino que también convocaba a todo el pueblo de Judá a volverse al Señor, el Dios de sus padres, para que guardaran su ley y sus mandamientos. La dedicación de Asa era ferviente, y su corazón anhelaba que el pueblo caminara en los caminos de Dios. Cada día, Asa caminaba por las ciudades de Judá, ordenando la purificación de sus tierras. En su mente, comprendía que la fidelidad a Dios sería la clave para preservar su reino. Pero Asa no solo se preocupaba por la espiritualidad de su pueblo, también era un rey sabio en asuntos militares. Aunque Judá estaba en paz durante esos primeros años, Asa sabía que la amenaza de guerra nunca estaba lejos. Así que fortaleció las murallas de las ciudades, dotó de armas y escudos a su ejército y organizó una fuerza de combate imponente. 300.000 hombres de Judá, armados con grandes escudos y lanzas, y otros 280.000 hombres de Benjamín, que portaban escudos pequeños y arcos. Asa entendía que la paz de su reino estaba en manos de Dios, pero también debía estar preparado para defenderlo. Hasta que un día, la paz de Judá fue interrumpida por una amenaza imponente. Un enemigo formidable se levantó contra Asa y su pueblo. Zera, el etíope, liderando un ejército colosal de 1 millón de hombres y 300 carros de guerra. La noticia de esta enorme fuerza se extendió rápidamente, sembrando temor en los corazones de los habitantes de Judá. Nunca antes se había visto un ejército tan grande dispuesto a destruir el reino. Asa sabía que la batalla era inevitable, y aunque su ejército era fuerte y estaba bien preparado, la diferencia en números era aplastante. Zera avanzaba con su ejército como una tormenta que amenazaba con consumir todo a su paso. Las ciudades fortificadas y las defensas que Asa había levantado parecían pequeñas ante el inmenso ejército que se aproximaba. Asa comprendía que esta no sería una batalla común, sino un desafío a la misma existencia de Judá. Si no actuaba, el reino sería destruido, y el nombre del Señor deshonrado. Asa reunió a su ejército y marchó hacia el valle de Cefata, cerca de Manresa, donde tendría lugar el encuentro. El aire estaba cargado de tensión. Los soldados de Judá, aunque entrenados y equipados, miraban con preocupación el vasto mar de soldados que se desplegaban ante ellos. Asa, de pie junto a sus generales, observaba la magnitud del desafío. Pero no se dejó llevar por el miedo, sino que hizo lo que siempre había hecho en los momentos de dificultad. Confió en el Señor. En ese momento crucial, Asa se volvió hacia Dios y levantó una oración desde lo más profundo de su corazón, clamando por ayuda. Dijo: Señor, no hay diferencia para ti dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti confiamos,
y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Asa reconocía que, a pesar de sus esfuerzos humanos, la victoria solo sería posible si Dios estaba con ellos. La oración de Asa resonó en todo su ejército, llenando de fe y valor a sus hombres. Sabían que no luchaban solos, que el Señor de los ejércitos estaba con ellos, y eso les dio una fuerza sobrenatural para enfrentar al enemigo. Y por eso, después de elevar su ferviente oración, Asa marchó hacia la batalla con renovada confianza en el poder del Señor. Lo que ocurrió a continuación fue una intervención divina. Cuando las fuerzas de Judá se enfrentaron al vasto ejército etíope, algo extraordinario sucedió. El Señor mismo derrotó a Zera y a su colosal ejército ante Asa y su pueblo. El campo de batalla se llenó de caos para los etíopes. Aunque eran numéricamente superiores, su organización y fuerzas se desmoronaron bajo la mano de Dios. Los soldados de Zera comenzaron a huir en desbandada, y Asa, junto con su ejército, los persiguió con determinación. Los hombres de Judá, llenos de valentía, los siguieron hasta Gerar, una ciudad cercana. En esta persecución, muchos cayeron, y el enemigo quedó completamente desbaratado. La victoria fue total. Los etíopes, que llegaron con la confianza de destruir Judá, fueron abatidos por el poder de Dios. Ningún soldado enemigo quedó con fuerzas para resistir, y su vasta multitud fue dispersada. Asa y su ejército no solo aseguraron la victoria, sino que también obtuvieron grandes despojos. Los hombres de Judá entraron en las ciudades cercanas a Gerar y saquearon abundante botín, incluyendo ganado, provisiones y riquezas. La victoria no solo aseguró la paz inmediata para Judá, sino que también reafirmó el poder y la justicia de Dios. Asa había demostrado que, aunque el enemigo fuese vasto y formidable, aquellos que confían en el Señor siempre encontrarán refugio y ayuda en su tiempo de necesidad. Gracias a la obediencia y fe del rey Asa, Judá fue librada de la destrucción, y las riquezas obtenidas de la victoria fortalecieron aún más el reino. Tras la gran victoria contra Zera y su ejército, el rey Asa regresó a Jerusalén, pero su corazón no descansaba. Aunque el enemigo había sido derrotado, Asa sabía que la verdadera batalla era más profunda. La restauración completa de la fe en Judá. Fue entonces cuando el Espíritu de Dios vino sobre un profeta llamado Azarías, hijo de Oded, quien fue enviado con un mensaje directo para Asa y todo el pueblo. Azarías se presentó ante Asa y le dijo: «El Señor está con vosotros si vosotros estáis con él, y si le buscáis, será hallado de vosotros, pero si le dejáis, él también os dejará». Estas palabras tocaron profundamente el corazón de Asa. El profeta le recordó cómo, en tiempos pasados, el pueblo de Israel había caído en idolatría y maldad, viviendo sin el verdadero Dios y sin sacerdotes que enseñaran la ley. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él respondió y los libró. Este mensaje era una confirmación de lo que Asa ya sabía. Dios había estado con ellos en la batalla, porque Asa había buscado su rostro, y la victoria era el resultado de esa fidelidad. Sin embargo, el profeta también advertía que no debían caer nuevamente en la indiferencia espiritual. Asa, con renovada determinación, se comprometió a seguir guiando a su pueblo hacia una verdadera restauración espiritual. Entonces, Asa actuó con firmeza. Inspirado por el mensaje del profeta, convocó a todo Judá y a las tribus de Benjamín, así como a aquellos que habían venido de las tribus de Efraín, Manasés y Simeón, quienes habían abandonado el reino del norte porque veían que el Señor estaba con Asa. Asa lideró a todo el pueblo hacia una renovación del pacto con Dios. Derribaron los altares de ídolos que aún quedaban, eliminaron los lugares altos de adoración pagana, y se comprometieron a buscar al Señor con todo su corazón y alma. En el 15º año de su reinado, Asa organizó una gran asamblea en Jerusalén. Allí, el pueblo ofreció sacrificios al Señor con los despojos que habían obtenido de sus victorias, y renovaron solemnemente el pacto con Dios. Todo el pueblo juró buscar al Señor con todo su corazón, y cualquiera que no lo hiciera sería castigado severamente. La nación entera se alegró de este nuevo pacto, porque lo hicieron con sinceridad y con plena devoción al Señor. Uno de los actos más impactantes de Asa fue cuando, en su celo por la pureza espiritual, removió a su propia abuela, Maaca, de su posición como reina madre.
Maaca había construido un ídolo abominable, y Asa no mostró favoritismos familiares. Derribó el ídolo y lo quemó en el valle de Cedrón, demostrando que ni siquiera los lazos familiares serían una excusa para tolerar la idolatría en Judá. Aunque Asa había liderado a Judá con fidelidad y rectitud, los últimos años de su reinado marcaron un giro inesperado. Tras décadas de paz y prosperidad, una nueva amenaza se levantó contra Judá, pero esta vez no provenía de tierras lejanas, sino del propio reino del norte, Israel. Baasa, rey de Israel, comenzó a fortificar la ciudad de Ramá, una ciudad cercana a Judá, con el propósito de bloquear el comercio y el acceso entre los dos reinos. Esta maniobra puso en peligro la estabilidad económica y la seguridad de Judá. Frente a esta situación, Asa no recurrió al Señor como lo había hecho en el pasado. En lugar de buscar la ayuda divina, el rey decidió formar una alianza con Ben-Hadad, rey de Siria. Asa tomó los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio, y los envió como tributo a Ben-Hadad para convencerlo de romper su alianza con Israel y atacar sus ciudades. La estrategia funcionó. Ben-Hadad atacó a Israel y Baasa se vio obligado a abandonar su proyecto en Ramá. Aunque parecía que la táctica de Asa había tenido éxito a corto plazo, este alejamiento de la confianza en Dios no pasó desapercibido. El profeta Hanani se presentó ante Asa y lo confrontó directamente por no haber confiado en el Señor. Le dijo: «Por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos». Hanani recordó a Asa cómo Dios había derrotado a ejércitos mucho mayores en el pasado, como el de los etíopes, porque Asa había confiado en él. Pero ahora, al poner su fe en el poder humano y no en el divino, Asa había fallado. Estas palabras encendieron la ira de Asa. En lugar de arrepentirse, el rey reaccionó con dureza, encarcelando al profeta Hanani por su reprensión. Este fue un momento de oscuridad en el corazón de Asa, quien se había vuelto orgulloso y cerrado al consejo divino. Además, en su frustración, Asa también oprimió a parte del pueblo, demostrando que su corazón ya no estaba completamente alineado con la justicia y misericordia que había mostrado en sus primeros años. A los pocos años, Asa sufrió una grave enfermedad en los pies. Aunque el dolor era intenso, Asa persistió en su resistencia a buscar al Señor. A pesar de su sufrimiento, no recurrió a Dios, sino que confió únicamente en los médicos para tratar su enfermedad. Finalmente, en el año 41 de su reinado, Asa murió, habiendo reinado por más de 4 décadas. A pesar de sus errores en los últimos años de vida, el pueblo de Judá no olvidó los grandes actos de Asa, ni el tiempo de paz y prosperidad que trajo al reino. Cuando murió, lo sepultaron con gran honra en un sepulcro que él mismo había preparado en la ciudad de David. En su funeral, se encendieron grandes cantidades de incienso en su honor, y el pueblo recordó su legado de devoción en sus primeros años y los cambios profundos que había traído a Judá. La enseñanza que nos deja la historia del rey Asa es una profunda lección sobre la fidelidad y la confianza inquebrantable en Dios. Asa comenzó su reinado con un corazón íntegro, dedicando su vida y su gobierno a restaurar la adoración al Señor y eliminando la idolatría de Judá. Bajo su liderazgo, el reino prosperó y gozó de paz, porque Asa supo buscar a Dios en los momentos de crisis y confiar en Él para obtener victorias milagrosas, como aquella contra el enorme ejército etíope. Sin embargo, la historia de Asa también nos enseña sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia. En sus últimos años, Asa se desvió de ese camino de confianza plena en Dios, poniendo su fe en alianzas humanas y recursos terrenales. Su negativa a escuchar la reprensión de los profetas y su endurecimiento del corazón en medio de su enfermedad muestran que incluso aquellos que comienzan bien, si no perseveran en la fe, pueden alejarse del propósito divino. El legado de Asa nos recuerda que la clave para una vida de éxito y propósito, tanto en lo personal como en lo comunitario, es la dependencia constante de Dios. No importa cuán fuerte o sabio uno pueda llegar a ser, la verdadera victoria siempre proviene de una confianza humilde y continua en el Señor. Las decisiones que tomamos cuando enfrentamos dificultades, sean grandes o pequeñas, reflejan dónde realmente hemos puesto nuestra confianza. En la majestuosa y decadente Babilonia, el esplendor y la sombra de antiguos reyes
danzan en un baile eterno de poder y presunción. Belsasar, coronado en ambición, desoye los ecos de la historia y desafía a los cielos. En una noche destinada a ser legendaria, organiza un festín que reta a los dioses, bebiendo de los sagrados vasos de oro y plata robados del templo de Jerusalén. Música y risas inundan los salones hasta que una mano espectral, emergiendo de la penumbra, graba palabras de juicio en la pared del palacio. El festín se torna en desconcierto. Nadie puede descifrar las ominosas letras. El miedo se apodera de los corazones, mientras Belsasar promete riquezas y poder al que revele su significado. Surge una voz del pasado. La reina recuerda a Daniel, el hombre de profunda sabiduría que una vez descifró los misterios de Nabucodonosor. Con la entrada de Daniel, el destino se cierne sobre el banquete con una verdad implacable. Has sido pesado en la balanza y hallado falto, declara Daniel, exponiendo la arrogancia y la blasfemia del rey. La sentencia divina es clara. El imperio será dividido y el fin de Babilonia está sellado. Esa misma noche, el astuto Ciro el Grande toma la ciudad, cumpliendo la profecía escrita. Esta es la crónica de una noche fatídica en la que un rey desafió a los cielos y encontró su destino escrito en la pared. La historia de Babilonia, su gloria y su caída, un eco eterno de la soberanía divina y el poder de la verdad. Pero déjenme contarles todo desde el principio. Esta es la historia de la escritura en la pared, Tekel, pesados en la balanza de Dios. Han pasado casi 7 décadas desde que Nabucodonosor, el Grande, llevó a cabo el segundo y devastador asalto a Jerusalén, marcando el inicio de un imperio en el que la gloria y la decadencia danzaban al compás de los años. Desde entonces, Babilonia había visto pasar a reyes y reinas, cada uno dejando su marca en la crónica del tiempo. Ibil-Merodach, Neriglisar y Labasi-Merodach, cuyos breves reinados tejían la historia de una dinastía destinada a enfrentar el ocaso. Nabónido, el erudito, había ascendido al trono, llevando consigo a su hijo Belsasar como corregente, un joven rey cuya ambición y sed de poder reflejaban la antigua grandiosidad de Nabucodonosor, pero cuyas acciones pronto resonarían con una nota discordante. Mientras Nabónido se aventuraba en desafiantes expediciones para restablecer las rutas de comercio amenazadas por el creciente poder de Ciro el persa, Belsasar quedaba como el custodio del trono en la opulenta Babilonia. Fue en este crisol de poder y decadencia donde Belsasar, desafiando las lecciones del pasado y los presagios del futuro, organizó un festín que sería eternizado en los anales del destino. 1000 de sus nobles fueron convocados a los esplendentes salones del palacio, donde el recuerdo de Nabucodonosor se diluía en el eco de las risas y el chocar de los vasos. En una osada muestra de desprecio por las sagradas tradiciones y el dios de sus cautivos, Belsasar ordenó que se trajeran los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Con cada sorbo de vino en esos sagrados recipientes, no solo profanaba un recuerdo divino, sino que también retaba las fuerzas más allá de su comprensión. El aire se llenó con el sonido de música pagana y el tintineo de los vasos sagrados, mientras los asistentes alababan a sus dioses inertes, hechos de metales y piedras sin vida. Pero lo que Belsasar no sabía era que esta noche de desenfreno y blasfemia marcaría el crepúsculo de su reinado y el fin de la era dorada de Babilonia. La sombra de su antecesor, Nabucodonosor, que había aprendido a reconocer la soberanía divina tras años de locura y humildad, parecía un mudo testigo ante la imprudencia de un rey que no entendía que cada acción es pesada por una balanza más grande que cualquier imperio terrenal. Así, mientras Belsasar se deleitaba en su propia magnificencia, las ruedas del destino giraban inexorablemente hacia un final que estaba escrito no en piedra o pergamino, sino en el corazón mismo de un imperio que había olvidado escuchar las lecciones de su más grande rey. Mientras las risas resonaban y el vino fluía libremente, un silencio súbito cortó el aire festivo del banquete. Desde la penumbra, una mano misteriosa emergió, espectral y precisa, comenzando a escribir sobre la blanca pared del palacio, iluminada por el resplandor de las lámparas. Las letras desconocidas brillaban con un fulgor sobrenatural,
trazando palabras que ningún ojo en la sala podía descifrar. El festín se convirtió en una escena de desconcierto y temor mudo. Belsasar, cuya faz había palidecido como la luna, temblaba visiblemente. Su voz, antes llena de autoridad y jactancia, ahora apenas era un murmullo tembloroso mientras ordenaba que trajeran a los sabios y adivinos de Babilonia. Quien lea esta escritura y me revele su significado será vestido de púrpura, llevará un collar de oro y será reconocido como el tercer gobernante del reino, exclamó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y la esperanza de que alguno de sus consejeros pudiera disipar el ominoso presagio. Uno tras otro, los sabios y adivinos intentaron descifrar las enigmáticas palabras. Sin embargo, todo esfuerzo fue en vano. Ni el más erudito entre ellos pudo interpretar las letras que parecían burlarse de su impotencia. La ansiedad crecía, y con cada fracaso, la atmósfera en el salón se tornaba más pesada. Un presagio de juicio que ninguno podía entender, pero todos sentían. Fue entonces cuando la reina, recordando los días pasados, entró con paso firme al salón. Había escuchado el tumulto, y al ver el miedo en el rostro de Belsasar y la confusión de sus sabios, habló con una autoridad que contrastaba con el pánico general. «Oh rey, vive para siempre. No temas, pues en tu reino hay un hombre en quien reside el espíritu de los santos dioses. En los días de tu padre se le encontró tener luz, entendimiento y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Este hombre es Daniel, a quien el rey puso por nombre Beltsasar. Que Daniel sea llamado, y él declarará la interpretación». Con un gesto del rey, Daniel fue prontamente traído ante la corte. Los ojos de todos se posaron sobre este hombre, quien había interpretado sueños y resuelto enigmas bajo el reinado del temible Nabucodonosor. Ahora, ante el desconcierto de una nueva generación, se esperaba que revelara el misterio escrito en la pared, un mensaje que decidiría el destino de Belsasar y de todo el imperio babilónico. Cuando Daniel fue traído ante el trémulo Belsasar, la atmósfera del salón estaba cargada de una expectativa palpable. Todos los ojos estaban puestos en el anciano, cuya reputación como intérprete de sueños y visiones precedía su entrada. Belsasar, intentando mantener la compostura de un rey, se dirigió a él con una voz que pretendía ser firme. «¿Eres tú, Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi padre, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz y entendimiento y sabiduría excelentes se hallan en ti». Luego, el rey relató el fracaso de sus sabios para leer la escritura en la pared, y le ofreció a Daniel riquezas y honores si conseguía interpretar las palabras. «Si puedes leer esta escritura y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás un collar de oro alrededor de tu cuello y serás el tercer gobernante en el reino», declaró Belsasar, con la esperanza de que este hombre pudiera disipar el misterio y el temor que lo asfixiaba. Sin embargo, Daniel, imperturbable ante las promesas de riqueza y poder, respondió con una voz que llevaba el peso de la sabiduría y la autoridad divina. «Puedes quedarte con tus regalos y dar tus recompensas a otro. Sin embargo, leeré la escritura al rey y le haré conocer la interpretación». Antes de revelar el significado de las palabras misteriosas, Daniel tomó un momento para recordarle a Belsasar las lecciones del pasado. «Oh rey, el Altísimo Dios dio a Nabucodonosor, tu padre, reino, grandeza, gloria y majestad. Y debido a la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció hasta actuar con presunción, fue depuesto de su trono real y le quitaron su gloria». Continuó explicando cómo Nabucodonosor fue humillado, viviendo entre las bestias, hasta que reconoció que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Daniel entonces miró fijamente a Belsasar, sus palabras resonando con severidad y advertencia. «Pero tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto». El anciano profeta entonces preparó a todos los presentes para la grave interpretación que estaba por revelar.
una interpretación que expondría el juicio divino sobre la arrogancia y la blasfemia de Belsasar, y que sellaría el destino del reino babilónico. A medida que las palabras de Daniel llenaban el aire, un silencio tenso descendió sobre la sala, todos presintiendo que lo que vendría podría cambiar sus vidas para siempre. Con la corte sumida en un silencio expectante, Daniel prosiguió con su condena, su voz reverberando en los confines del salón real. Haste exaltado contra el Señor del cielo, y han traído los vasos de su casa delante de ti, y tú y tus nobles, tus esposas y tus concubinas, habéis bebido vino en ellos, y has alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos, no has glorificado. Entonces, señalando hacia la escritura en la pared, Daniel declaró el significado de las palabras que habían aparecido misteriosamente. Esta es la escritura que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto es lo que significan las palabras. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y ha decidido ponerle fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. El rostro de Belsasar palideció aún más, y un murmullo de temor y asombro recorrió la sala, mientras cada noble y consejero procesaba el ominoso veredicto divino. Sin embargo, fiel a su palabra, y tal vez esperando aún cambiar el curso de los acontecimientos, Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel con ropas de púrpura, se le colgara un collar de oro alrededor del cuello y se proclamara que sería el tercer gobernante del reino. Pero las ruedas del destino ya estaban en movimiento, y los decretos del cielo, una vez escritos, no podían ser alterados por manos mortales. Esa misma noche, mientras los ecos de la profecía aún resonaban por los muros del palacio, las fuerzas de Ciro el Grande, rey de Persia, completaron su ingenioso asedio a la inexpugnable Babilonia. Desviando el río Éufrates que fluía a través de la ciudad, los soldados persas entraron sin ser detectados por las puertas de agua disminuidas. Belsasar fue asesinado, marcando el abrupto final de su reinado y el comienzo de una nueva era bajo el dominio persa. Así se cumplió la palabra entregada por Daniel, no solo en la caída de un rey, sino en el cambio de imperios. La grandeza de Babilonia, que una vez se erigió desafiante ante el mundo, se desvaneció como una sombra al amanecer, recordando a todos que el verdadero poder reside no en los ídolos de oro o plata, sino en el juicio y la misericordia del Dios Altísimo. La historia de Belsasar nos invita a reflexionar sobre un término crucial: Tekel, que significa has sido pesado en la balanza y hallado falto. Para entender la verdadera profundidad de esta evaluación, es esencial considerar una comparación, y en este relato, Belsasar es contrastado con Nabucodonosor. Ambos compartieron posiciones de inmenso poder como reyes de Babilonia, y exhibieron rasgos de arrogancia, pero sus destinos divergieron de manera significativa debido a sus elecciones y reconocimientos finales. En el tapiz de estas historias que componen la Biblia, encontramos no solo actos de fe y devoción, sino también momentos de profunda falla humana. Tal es el caso del rey David, quien, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, se desvió gravemente en un episodio que mancha su legado. Este relato nos invita a reflexionar sobre la justicia y las decisiones morales, poniendo en la balanza de Tekel a David y a Urías, el hitita, su leal soldado. David, desde su palacio en Jerusalén, una tarde vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. La belleza de Betsabé cautivó de tal manera a David que, olvidando la ley y la moral, la mandó traer a su palacio y yació con ella. Este acto de pasión no solo violó la santidad del matrimonio, sino que también deshonró la lealtad y la confianza. Cuando Betsabé reveló que estaba embarazada, David tramó un plan para ocultar su pecado. Urías, en ese momento, estaba en el campo de batalla luchando por su rey y su país. David intentó encubrir su transgresión haciendo que Urías regresara y pasara tiempo con Betsabé, esperando que se creyera que el niño era de Urías. Sin embargo, Urías,
mostrando una integridad que contrastaba agudamente con la conducta de David. Se negó a visitar su casa mientras sus compañeros estaban en guerra, no permitiéndose el confort mientras otros sufrían. Ante el fracaso de su primer intento de encubrimiento, David tomó una decisión aún más nefasta. Envió a Urías de vuelta al frente con una carta para el comandante Joab, en la que instruía colocar a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y retirarse de él, asegurando su muerte. Urías, sin saberlo, llevó consigo su propia sentencia de muerte, escrita por la mano de aquel a quien le servía fielmente. Ahora, si colocamos a David y a Urías en la balanza de Tekel, es evidente quién es hallado falto. Urías, aunque un personaje secundario en la narrativa bíblica, se eleva en honor y fidelidad, cumpliendo su deber sin mancha ni reproche. David, por el contrario, a pesar de sus logros y su relación con Dios, falló gravemente, manipulando y finalmente sacrificando una vida inocente para proteger su propia reputación y deseos. Este episodio nos muestra que incluso los más grandes y bendecidos pueden ser hallados falto, si sus acciones desvían de la justicia y la verdad. David fue eventualmente confrontado por el profeta Natán, y se arrepintió profundamente, sufriendo consecuencias personales y familiares por su pecado. A través de esta historia, la balanza de Tekel no solo pesa los actos, sino también el arrepentimiento y la redención, ofreciéndonos una poderosa lección sobre la gracia, la justicia y la posibilidad de restauración, incluso después de las faltas más graves. En el libro de Números, capítulo 12, encontramos una intensa historia que enfrenta a Moisés y a su hermana María en un conflicto que revela mucho sobre la justicia, el juicio y la misericordia divina. Este relato nos ofrece otra oportunidad para aplicar la balanza de Tekel a dos personajes bíblicos, mostrando cómo Dios no solo evalúa acciones aisladas, sino el carácter y las intenciones detrás de estas acciones. Moisés, el líder elegido por Dios para guiar a Israel hacia la tierra prometida, en un momento dado se casó con una mujer cusita, una acción que parece contradecir directrices previas, dadas por él mismo sobre no casarse con extranjeros. Este acto sorpresivo y aparentemente contradictorio provocó una fuerte reacción en su hermana María, quien junto con Aarón comenzó a hablar contra Moisés. La Biblia especifica que la crítica estaba centrada en esta esposa cusita, pero también indica un trasfondo de descontento y quizás celos, pues María y Aarón cuestionan: ¿acaso solo a través de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Esta crítica y juicio contra Moisés no pasaron desapercibidos ante los ojos de Dios. La respuesta divina fue inmediata y severa, especialmente hacia María. Dios los llamó repentinamente a los tres al tabernáculo y dejó claro su apoyo inquebrantable a Moisés, destacando su singularidad como el siervo, a través del cual él hablaba cara a cara, de manera directa y no en enigmas. La lección fue contundente. María fue afligida con lepra como castigo por su acto de juicio y murmuración, y aunque fue curada después de 7 días por la intercesión de Moisés, el mensaje fue claro. Subiendo a Moisés y María a la balanza de Tekel, encontramos diferentes faltas y virtudes. María, aunque profetisa y anteriormente instrumental en la protección de Moisés durante su infancia, fue hallada falta en este incidente por su juicio y crítica hacia la autoridad divinamente establecida de Moisés. Su error no fue solo juzgar a Moisés, sino subestimar la profundidad de la relación y comunicación que Moisés tenía con Dios. Moisés, por su parte, aunque aparentemente en contradicción con directrices previas, mostró una faceta de liderazgo que incluía decisiones difíciles y personales que a veces pueden parecer incomprensibles para otros, pero que estaban en línea con la misión que Dios le había encomendado. Su respuesta humilde y mediadora al castigo de su hermana también refleja su grandeza de carácter. Esta historia nos enseña sobre los peligros del juicio precipitado y cómo las apariencias externas pueden ser engañosas. Además, resalta que Dios pesa no solo nuestras acciones, sino también nuestros corazones y motivaciones. La misericordia de Moisés hacia María, a pesar de su crítica hacia él, y la decisión de Dios de restaurar a María después de su castigo, también nos recuerdan que la redención y la corrección son posibles, enfatizando la importancia de la humildad y el perdón en nuestras interacciones. En el rico panorama de historias que la Biblia nos ofrece,
vemos una constante invitación a reflexionar sobre nuestras propias acciones y el juicio que ejercemos sobre los demás. Las narrativas de Belsasar, David, Moisés y María nos enseñan lecciones valiosas sobre cómo nuestras decisiones son pesadas en la balanza divina de Tekel. Pero es importante recordar la enseñanza de Jesucristo que nos exhorta: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Este consejo nos advierte sobre el peligro de subirnos a la balanza Tekel juzgando a otros, pues al hacerlo nos exponemos al mismo juicio. Por tanto, la mejor manera de evitar el juicio de Dios es absteniéndonos de juzgar a los demás. Si optamos por esta senda, evitamos las consecuencias que podrían seguir si somos hallados faltos en la balanza divina. En lugar de juzgar, seamos portadores de gracia, comprensión y amor, cualidades que enaltecen el espíritu y fortalecen nuestras comunidades. Si esta reflexión te ha impactado y deseas explorar más historias bíblicas y sus enseñanzas, te invito a suscribirte a este canal. Comparte esta historia con amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de estas valiosas lecciones. Y no olvides dejar en los comentarios qué otras historias de la Biblia te gustaría que exploráramos juntos. Tu participación es crucial para seguir compartiendo mensajes de esperanza y sabiduría. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Hasta la próxima. Bendiciones.